Estamos junto al epidemiólogo Yersin Mamani para ver cómo tenemos que entender este incremento de casos de acá en adelante, tomando en cuenta que ingresamos, doctor, al invierno o a la parte del invierno crudo, ¿no? El frío más crudo del año. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, como siempre agradecido por la cobertura. Ya lo mencionaba usted, ingresamos en lo que es la parte cruda del invierno, donde se había estimado también en algunas aproximaciones que hacían en La Paz y Santa Cruz como el inicio de lo que es la parte más alta de esta quinta ola, ¿no? Sin embargo, en algunas proyecciones se estima que esta recién se pueda dar también entre lo que es la primera hasta la cuarta semana del mes de julio. Había un incremento de tipo proporcional en prácticamente todos los departamentos, a excepción de Tarija, donde hubo una ligera reducción en el índice de contagios la semana anterior. A nivel nacional el promedio es más del 30% de incremento. Sin embargo, departamentos como Beni y Potosí han superado el 100% en el caso de lo que son los incrementos. Lo llamativo también es que ya La Paz ha ingresado oficialmente dentro de lo que es esta quinta ola. Entonces tenemos 4 departamentos que están oficialmente en esta quinta ola. ¿Cuáles son estos? Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz, los 4 departamentos. Y esta semana seguramente estarán ingresando, si se vuelve a repetir los datos de la semana anterior, Beni y Potosí. Además de ello, también resaltar de que la semana pasada, luego de aproximadamente unas 5 a 6 semanas o más, nuevamente hemos tenido una semana con 0 fallecidos. En esta quinta ola apenas se ha ido reportando 6 fallecidos en estos 4 departamentos que hemos ido mencionando. 4 de estos fallecidos son en el departamento de La Paz, 2 son en el departamento de Chuquisaca, y la tasa de letalidad de estos departamentos en quinta ola se reduce a un 0.1% a la fecha. Entonces es un buen indicador, producto también de lo que son los cuidados que ha ido teniendo la gente, pero por sobre todo del proceso de inmunización que lentamente nuevamente se viene incrementando. Y precisamente eso hace la diferencia con olas pasadas. Tenemos incremento de casos acelerados en las últimas 2 semanas. Sin embargo, la cantidad de personas internadas, las unidades de terapia intensiva ocupadas y las personas fallecidas continúan muy bajo, ¿no? Continúa muy bajo. A nivel de toda Bolivia la tasa de ocupación de camas no supera el 30%. En el caso particular de Cochabamba, según el reporte que tiene el Ministerio de Salud a través de lo que es su unidad de epidemiología, son 2 casos en el caso de Cochabamba, valga la redundancia, uno en cuidados intermedios y otro en lo que es medicina interna. Sin embargo, este reporte solamente se refleja de la parte pública y la seguridad social. En la parte privada los reportes a veces son nulos. El departamento que más pacientes hospitalizados tiene es La Paz, con aproximadamente 30 pacientes, pero como mencionábamos anteriormente, eso es muy bajo a comparación de las olas anteriores, y ahí se observa lo que es el efecto del proceso de vacunación. De 6.2% de letalidad en lo que es la primera ola, pasar a un 0.67% en la cuarta ola, y actualmente en esta quinta ola tenemos apenas un 0.1% de porcentaje de fallecidos, ¿no? La mayor proporción de las personas de riesgo ya han estado recibiendo las terceras y cuartas dosis, como se reflejaba también en la nota anterior. Eso es algo positivo. Resaltar que si bien la cantidad de dosis que se han aplicado es muy baja, son poco más de 1.650.000 personas que han recibido la tercera dosis. Estamos hablando de menos del 20% del total de nuestra población, cuando países como Chile, por ejemplo, han superado el 90%, o Ecuador, que tiene una población similar a la de Cochabamba, ya supera el 86% de terceras dosis. Pero en nuestro país aún incluso seguimos hablando de algunos municipios que no han llegado siquiera al 40% de la segunda dosis, es decir, haber completado el primer esquema. Son 9 municipios a nivel de lo que es el departamento de Cochabamba, según el reporte que se tenía hasta el fin de semana anterior, y es estos municipios donde se debe ir reforzando pues este proceso, ya sea a través de las unidades educativas, como se había comprometido y recomendado al Ministerio de Salud, o también a través de lo que son las visitas domiciliarias casa por casa, que lamentablemente también se ha ido discontinuando en todos los departamentos. Y en torno a estos datos que nos indica, doctor, ¿qué región del departamento, por ejemplo, tiene el índice más bajo en primeras y segundas dosis? ¿Cómo vamos en primeras dosis? Hay lugares que
¿Tienen índice bajo en primeras dosis todavía? Lamentablemente sí, en primeras dosis, 3 municipios que no han superado el 40%. Estamos hablando de los municipios de Cocapata, del municipio de Tiraque, del municipio de Pojo. También tenemos municipios en segundas dosis, 9, que no han superado el 40%, es decir, que no han completado siquiera el primer esquema que desde el año pasado se está aplicando. En estos se incluyen también otros municipios como el de Puerto Villazuel, el municipio de Bolívar, que es otro municipio con una baja tasa de vacunación, el municipio de Pojo, como habíamos mencionado anteriormente, y así sucesivamente. Entonces, es una situación en la que lamentablemente existe aún población que está desprotegida y son estos lugares donde se podrían dar al lugar algunos brotes. Por ello, la situación de actividades masivas en estos lugares como las ferias productivas son de preocupación para lo que es el sector salud, considerando que hasta ahora todavía tenemos las debilidades, especialmente con el tema de la cantidad de personal de salud, que para esta quinta ola no se ha incrementado en ningún número. Si hablamos de actividades masivas, estamos atravesando una actividad masiva, la Feria Internacional de Cochabamba. ¿Esto podría tener un gran impacto en los casos COVID? Siempre se ha ido separando las actividades masivas en dos tipos. Unas donde se hace un control en el tema de lo que es el proceso de vacunación, la toma de pruebas de antígeno, como el caso de la feria, las actividades en eventos organizados de manera formal y con restricciones, versus otro tipo de actividades donde lamentablemente pues no se hace ningún control. Por las imágenes que vamos recibiendo también a través de los medios de comunicación, existen muchas ferias productivas durante esa temporada de siembra, de Torotincu, productos locales, etcétera, donde lamentablemente no se hace ningún control tanto de lo que es el carnet de vacunación de las personas que acuden y mucho menos todavía de si alguno de ellos tiene alguna sintomatología asociada al COVID-19. Entonces la preocupación es que alguna persona en fase asintomática de la enfermedad desde la ciudad pueda transportar este agente causal hasta lo que son estos municipios con bajas tasas de vacunación y podamos tener brotes donde se pueda lamentar pues que estos pacientes requieran hospitalización o en algunos casos fallecer. A ver, a ferias productivas nos estamos refiriendo, qué sé yo, como ejemplo, simplemente a estas ferias, Feria de la Papa, Feria de las Flores, Feria de la Trucha, que tenemos prácticamente todos los fines de semana en todo el departamento, ¿no? Exactamente, y en algunas semanas incluso tenemos más de 10 ferias a nivel de todo Cochabamba. Entonces, en ese tipo de actividades lo que se debe hacer es reforzar lo que son los controles, especialmente en los puntos de ingreso, simplemente ir viendo si las personas presentan alguna sintomatología asociada al COVID-19, a esas personas restringir obviamente su participación, y el segundo que tiene que ver con controlar el carnet de vacunación, que en el caso de Cochabamba está todavía vigente tanto la ley departamental como algunas leyes municipales que establecen los controles para participar de este tipo de actividades, pero por lo menos en las que nos ha tocado ir visitando y viendo también a través de los medios de comunicación, lamentablemente esos controles son nulos, ¿no? Y ese tipo de situaciones generan un incremento en la probabilidad de riesgo de contraer la enfermedad y eso obviamente la probabilidad de elevar mucho más el índice de contagios. La semana pasada hemos llegado a 500 casos aproximadamente a nivel de nuestro departamento en el acumulado de una semana. Hasta el día de ayer tenemos reportado ya 260 casos en Cochabamba. Se espera que esta semana se pueda incrementar más de 500 casos. Estamos hablando de ese límite que se había calculado para lo que es el umbral de seguridad en la cuarta ola. Sin embargo, en esta quinta ola, el índice, si bien parece que estuviera todavía un poco bajo, si lo comparamos con la primera o la segunda ola, estamos ya en etapas de índice de contagios altos. Pero volvemos a resaltar, la cantidad de personas que están hospitalizadas es muy baja, la cantidad de personas fallecidas prácticamente es nula en las últimas semanas, en el caso particular de Cochabamba, y ese es un buen indicador, producto también de este proceso de vacunación que las autoridades de salud han estado promoviendo. A ver, es muy interesante lo que nos dice, doctor, porque llegaría a ser mucho más peligrosa o llegarían a ser mucho más peligrosas y riesgosas estas ferias productivas que tenemos semana tras semana que eventos grandes, masivos, bien organizados. A eso nos estamos refiriendo. Por ejemplo, la Feria Internacional de Cochabamba, que sí está exigiendo carnet, que tiene puntos de vacunación, de pruebas, que mueven miles y miles de personas, versus estas ferias productivas sectorializadas que no tienen ningún tipo de control, pero que al ser
muy frecuentes pueden ocasionar estos brotes en lugares vulnerables todavía. A eso nos estamos refiriendo entonces. Exactamente, lamentablemente todavía existen poblaciones que son muy vulnerables con tasas de vacunación por debajo del 40% para lo que es la segunda dosis inclusive, y son estas regiones donde en muchos casos se ha estado realizando este tipo de actividades sin ningún control. Si hubiera algún control, como mencionamos, obviamente la probabilidad se va reduciendo porque vamos a impedir que alguna persona con sintomatología leve o incluso asintomática pueda ingresar dentro de lo que es ese tipo de actividad. Lo mismo ocurre con actividades sociales, ¿no? Donde lamentablemente no se han ido realizando tampoco ningún tipo de control. Cada fin de semana tenemos diferentes actividades de este tipo como matrimonios, 15 años y otros, donde antes se pedía un protocolo de bioseguridad y el cumplimiento del mismo. Ahora eso es simplemente nominal. Lamentablemente en la parte práctica muy pocos han estado realizando los controles respectivos, y por ello también pedir pues a la población tomar conciencia para cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestras familias y por sobre todo cuidar a la población general. Bien, ya para terminar, doctora, a ver, se ha hablado de convocar a un COE, tomando en cuenta los resultados de la sala situacional y el comportamiento del COVID en estos días. ¿Qué tendríamos que esperar de un COE departamental a estas alturas y con estos datos que nos da? ¿Que se vuelvan algunas restricciones que ya se habían eliminado o quizás seguir fomentando y potenciando la vacunación? Y algunas de las acciones también que escuchábamos en últimos días, adelantar las vacaciones invernales para los niños. Hablemos un poco de esos 3 puntos, por favor. Bueno, son 3 aspectos que se había recomendado con anterioridad. El tema de las restricciones en temas de horario y especialmente de días, ya para estos tiempos es algo que difícilmente se va a poder cumplir por parte de la población, y que además con todo lo aprendido ya vamos viendo pues que generalmente ese tipo de situaciones más bien incrementa las situaciones de riesgo por actividades clandestinas que se van realizando. Por ello que se había recomendado 3 situaciones fundamentales. El primero, la estrategia comunicacional en torno a lo que es el proceso de vacunación para acelerar este proceso, masificar el mismo a través de lo que son las campañas de vacunación en unidades educativas, que incluso el ministro de Salud lo lanzó hace aproximadamente 2 semanas, pero que hasta la fecha pocos municipios han estado implementando estas campañas masivas antes de ingresar a lo que es las vacaciones escolares, pues que en este periodo ya no los vamos a tener a todos los niños de manera conjunta. Y en el tema de lo que son las vacaciones invernales, planificarla para esta parte donde se ha estimado que vaya a ser el pico más alto de la enfermedad. En el caso particular de Cochabamba, a partir de la última semana del mes de junio hasta por lo menos la 3ª o 4ª semana del mes de julio. Por ello, se había solicitado también que se pueda analizar la probabilidad de que esta vacación no dure esas 2 semanas que está planificado, sino mínimamente 3 a 4 semanas, de manera que esta población, que también tiene una tasa de vacunación muy baja a comparación de los otros grupos, no se convierta en una población que transmite la enfermedad a su familia, especialmente a lo que son las personas adultas mayores y las personas con enfermedad de base. Entonces, ese es el mensaje que hay que ir lanzando. No es solamente el hecho de si yo enfermo o si me va a hacer mal, sino la situación recae en que nosotros podemos ser transmisores de la enfermedad hacia nuestros seres queridos, especialmente los adultos mayores y personas con enfermedad de base, que son los más vulnerables. Perfecto, y esperemos que las autoridades en educación también tomen en cuenta estas recomendaciones que se han hecho ya días pasados por autoridades en salud, para que estas semanas de vacación no sean específicamente las 2, sino quizás 3 o hasta 4, tomando en cuenta que julio va a ser prácticamente el mes del pico de esta 5ª ola. Doctor, gracias por su tiempo, un placer conversar con usted. El agradecido soy yo, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Camila.